Muy bien. Vamos a iniciar como de costumbre todo lo que hacemos movidos por el Señor para reunirnos en torno a Él, a ponernos en oración, a pedirte, Espíritu Santo, que vengas en nuestra ayuda, nos orientes, nos guíes e infundas en nosotros la gracia de poderte acoger a través de la palabra que nos quieres regalar. Ábrenos el entendimiento, regálanos el don de inteligencia, de sabiduría, de ciencia, para poder escrutar todo aquello que nos quieres brindar para nuestro bien, para nuestro crecimiento a la luz de la fe en la dimensión espiritual. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a ti, Virgen María, acompáñanos siempre, porque contigo nos sentimos confiados, seguros, acompañados. A través de tu mano nos conduces al buen Jesús. Llévanos a más amarlo y hacerlo amar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Iniciamos nuestro compartir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, he llamado esta charla Muerte, Vida, Fe, Esperanza y Duelo. Y se van a dar cuenta a lo largo de la presentación y del desarrollo en el texto por qué lo he llamado de esta manera y cómo ustedes van a identificar cuando hablamos de cada uno de estas realidades, ¿no? De la muerte, de la vida, de la fe, de la esperanza y del duelo, que no quise separarlos porque es un conjunto, ¿sí? Hablar de esta realidad es hablar de un mismo tema, muy central en nuestra fe, muy central. Hoy vamos a tocar lo que es el fundamento de nuestra fe. Es doctrina de nuestro Santo Padre Juan de la Cruz que hay dos géneros de muerte, y él lo presenta particularmente en un libro que desarrolla acerca de un poema que se llama Llama de Amor Viva, hermosísimo poema. La primera muerte se dice mística o espiritual, porque antes de morir físicamente, ya muere el ser humano, el creyente, a la luz de la fe, a todas las cosas temporales de esta vida mortal. La otra, que es ineludible, tarde o temprano vamos a tener que afrontarla, la propia o la de un ser querido, que es la muerte física. Es decir, nadie que exista en este mundo se va a librar de esta realidad. Lo único es, ojalá, y a la luz de la fe, podamos morir anticipadamente, ¿sí? De manera anticipada. Y vamos a ver por qué. San Juan de la Cruz, en su poema Llama de Amor Viva, en la canción 2, 33.6, nos dice: lo que aquí el alma llama muerte es todo el hombre viejo. Y aunque tengo mediana memoria, quiero recitarles, son 4 estrofas, simplemente este bellísimo poema de una profundidad impresionante. Les voy a recitar los 2 primeros para que comprendan lo que está diciendo el Santo Padre Juan de la Cruz. Dice: oh llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Oh cauterio suave, oh regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado, que a vida eterna sabe y toda deuda paga,
matando muerte, en vida la has trocado. Ya se están dando cuenta que en esta segunda canción, la segunda que les he recitado, o cauterio suave, o regalada llaga, o mano blanda, o toque delicado, que a vida eterna sabe y toda deuda paga, matando muerte, en vida la has trocado. Ya ven por qué él habla de estas dos realidades de muerte que estamos llamados a afrontar todos los seres humanos. Es la muerte que comienza a acontecer a través del camino de conversión. Estoy hablando de la muerte espiritual, de la muerte mística que habla el Santo Padre Juan de la Cruz, de transformación interior, de configuración con Cristo, iniciado en el bautismo. Miren, Santa Teresa, y esta tarde revisando este texto, me hace acordar que ella tiene una imagen muy bella para poder ejemplificar lo que sucede en el alma, y es la imagen del gusano de seda. Un gusano que es feísimo, como todos los gusanos, no hay gusano bonito, ¿sí? Y uno lo ve con respeto porque algunos pican y muy fuerte, ellos para defenderse, para que nadie los moleste y puedan hacer su proceso de transformación. Y este bendito gusanito se transforma en un capullo y luego de allí, que luego el capullo es el que queda que sirve para hacer la seda, sale una mariposa. Hermosísima, bellísima. Es el proceso de transformación interior que se vive a la luz de la fe cuando yo me abro a la acción de la presencia de Dios en mi vida. Cuando yo me encuentro con Él, cuando caigo en la cuenta de que Él está allí presente en mí, que soy su criatura, cuando vivo en comunión con su presencia y lo hago ver. ¿Sí? Es todo este proceso que Jesús, de manera concreta, vivió y nos dejó como camino de realización, de plenitud. A ese tipo de muerte es al que le tenemos que apuntar y que vemos totalmente dada en todo el camino hacia la cruz, todo el camino de obediencia al Padre y a todo el plan de salvación que el Padre Eterno realizó en su Hijo Jesús, ¿sí? Y que estamos llamados cada uno de nosotros a realizar, configurados con Él, viviendo en comunión con Él, con una realidad que me habita y que en la medida en que yo me la tomo en serio, se realiza. Y aquí en este punto les toco todo lo que es la teología bautismal. Bellísimo esto, que no es otra cosa, bautismo, que la inmersión, sumergirme. Por esa razón el acto físico es sumergirme en una fuente de agua que me limpia, que me libera, que me transforma total y plenamente a través de este signo sacramental tan bello del agua, donde me sumerjo por completo en el misterio de Cristo muerto y resucitado, ¿sí? Luego de esa experiencia que comenzamos a vivir pequeños, ¿sí? Por esa razón en nuestra iglesia, ahora los catecúmenos, pues hay procesos de conversión que cada vez lo estamos viviendo más en nuestra iglesia, de personas que conocen al Señor y que vienen a Él. Pero este proceso inicia desde pequeños porque es todo un camino que se debe realizar a lo largo de nuestros días, ¿sí? Cuanto antes hay la urgencia de la iglesia que ha comprendido que este mensaje de salvación hay que vivirlo, actualizarlo continuamente. Por esa razón, el bautismo, el vivir en esa comunión plena con la presencia del Señor, es el sacramento que se va actualizando a lo largo de toda mi vida. Por esa razón no tiene sentido que yo celebre mi primera comunión, ni me case, ni haga mi ordenación sacerdotal, ningún otro sacramento, sino primero he vivido esta realidad, con la cual comienzo a celebrar, a vivir, a gozar una vida nueva, ¿sí? En el Señor, donde comienzo a morir a mí mismo, a mis búsquedas personales,
a todo el hombre viejo, a toda la realidad de lo que llamamos el pecado original, que es, no me vayan a interpretar con otras cosas que yo he escuchado por ahí, yo digo, por favor, ¿quién les dio esa catequesis prebautismal y de primera comunión? No es otra cosa el pecado original que lo que escuchamos en el libro de Génesis, la desobediencia, el ser infieles al Señor, aquello para lo cual Él nos creó, ¿sí? Que no es otra cosa que nos creó para Él, para vivir en el amor. Somos criaturas que en la medida en que descubrimos esta realidad, la vivimos, pero cuando no soy consciente de ello, pues desafortunadamente no lo vivo. Pero todo esto está mediado por la realidad del amor, donde el principio fundamental del amor, ¿sí?, no es ni el respeto ni nada de eso, sino la libertad. Por esa razón no hay nada más despreciable, dice el libro de Proverbios bellamente, que comprar el amor. El amor se dona, se entrega, nunca se compra, ¿sí? Se regala gratuitamente. Por esa razón Dios se nos dona, se nos da. Todo el proceso de anonadamiento, de abajamiento de Dios es hermosísimo. Un Dios que nunca se desentendió, nunca se ha desentendido de su creación. Y fue tanto su amor y su misericordia que hasta nos dio su propio Hijo para que pudiésemos identificar en Él todo el camino de la plenitud, de la salvación, que es precisamente esto que estamos hablando, ¿sí? Es esto. Ese es el pecado original. Eso es lo que nos libra, el poder rendir mi voluntad, pero hay que hacerlo libremente, el libre albedrío que tiene el ser humano, y es ahí donde se comprende por qué existe en el mundo tanto amor, tanto bien, gente entregando la vida, donándola, viviendo en función de sus seres queridos, del otro, tanta gente a lo largo de la humanidad entregando tanto bien, lo llamamos en la iglesia la santidad. Estos hombres y mujeres que nos han revelado el rostro concreto de Cristo a través de sus obras, de su entrega, de su vida, de su testimonio, como gente, por el contrario, negando esta realidad, ¿sí? Y de ahí la presencia del mal, ¿sí? Porque yo tengo la posibilidad de optar por él. Porque los seres humanos, y eso lo van a encontrar en San Pablo, no estamos predestinados, ¿sí?, sino que nos justificamos, porque yo puedo optar por Dios o por no Dios, ¿sí? Yo lo puedo negar, no deja de estar. Esta realidad es innata, inherente en el ser humano, ¿sí? Él no se puede desdecir, en lo que ha creado, ahí está. Así yo pretenda desconocerlo o negarlo, no deja de estar. Por esta razón, el ser humano esencialmente es bondad, es amor. Desafortunadamente es que no caemos en la cuenta del gran potencial y la infinita capacidad que tenemos para vivirlo. Pues bien, la sacramentalidad en la iglesia lo que hace es hacerlo presente, celebrarlo, vivirlo, hacerle caer en la cuenta a todos los que seguimos al Señor en esta organización que se llama iglesia, en esta institución que está mediada por esta realidad tan frágil y tan limitada, porque somos seres humanos, y donde está el ser humano, vuelvo otra vez y les digo, acontece esta realidad de la negación, de la libertad, de amar o de no amar, se nos olvida. Yo creo que es que como que nos extraviamos, nadie nos lo recuerda, no lo celebramos, fácilmente se nos extravía este camino. Es ahí donde estamos llamados a vivirlo, ¿sí? Y para eso existe la iglesia y este dato de fe para compartirlo, ¿sí? Eso es, pero no deja de estar presente en nosotros. Entonces, volvamos sobre el texto. Les decía que esto es importante, hablando de la muerte mística o espiritual. Es la muerte que comienza a acontecer a través del camino de conversión, de transformación interior, de configuración con Cristo, iniciado en el bautismo.
un sumergirnos en el misterio de la muerte del Señor, para morir así a todo lo que llamamos pecado, al extravío por nuestras faltas de amor, de caridad, es decir, de vivir perdidos, como les decía ahora, extraviados, no conscientes de nuestro ser como hijos de Dios, criaturas de amor, de aquello para lo cual fuimos creados por el Padre Eterno, y abrirnos así a la vida nueva, verdadera, fecunda, del camino de amor y de entrega, de resurrección que nos dejó el mismo Cristo Jesús como camino de salvación. Es ahí donde nos vamos a enfocar para entender esta realidad. Les hago esta cita textual de Colosenses, la carta a los Colosenses del apóstol San Pablo, en el capítulo 2, 6, 13, que dice: vivid, pues, según Cristo Jesús, el Señor, tal como le habéis recibido, enraizados y edificados en Él, tal como se os enseñó, rebosando en acción de gracias, porque en Él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y vosotros alcanzáis la plenitud en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Sepultados en Él, en el bautismo, con Él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios, que resucitó de entre los muertos. Y a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos, os vivificó juntamente con Él y nos perdonó todos nuestros delitos. Qué bello texto, qué bello. Ahí lo dice todo el apóstol. Nunca es el hombre más libre como cuando con la gracia divina, es decir, con la ayuda del mismo Dios, se mueve a rendir por completo su voluntad a la del Creador. Ahí está, en la lucha, la batalla interior espiritual se da continuamente en ese no ceder de nuestra parte, nuestra voluntad, y el Señor invitándonos a que le abramos cada vez más espacio en nuestra vida, para dejarlo ver, Él habitándonos, Él estando ahí presente. Se mueve a rendir por completo su voluntad al Creador, muriendo para sí mismo, viviendo en Dios y para Dios, para abrirse a la vida verdadera, que es la que se construye en su amor. Esta es la muerte espiritual o interior de la que hablan los grandes santos místicos de la historia. Miren, dejar que Él viva y lo sea todo en mí, definitiva y plenamente. Que Él lo sea todo en mí. Dejar, en la figura es algo muy bello. En la medida en que yo caigo en la cuenta de que estoy habitado, yo descubro y me quito como un ropaje, que somos especialistas los seres humanos en tapar la presencia de Dios que está en nosotros. Entonces vivimos hacia afuera, y entre más tiempo, más nos demoramos en descubrir esta realidad, que en definitiva se va a dar, pero que yo a lo largo de mi vida termino solamente viviendo hacia afuera y no permitiendo que esa luz que está allí en mi ser interior se haga ver, ¿sí? Ilumine mi propia vida y la vida de los demás. Recordarán este evangelio que el Señor en estos días nos presentaba, de que no se enciende una luz para ponerla debajo del celemín, debajo de la mesa, sino para ponerla encima y que alumbre a todos los de casa, ¿sí? Ser sal de la tierra y luz del mundo, ¿sí? En la medida en que yo caigo en la cuenta de esto, se va realizando en mí esta realidad de la muerte a esta tendenciosa manera, los seres humanos, de buscar siempre nuestros intereses, nuestras búsquedas personales, todo lo que nos lleva a vivir solamente en función de las cosas temporales. Rendirnos a tres diosesillos que pretenden avasallarnos. El ser humano que no se rinde en su voluntad ante la majestad de Dios, ante su infinita potestad, vive arrodillado ante tres idolillos. El principal, el rey de todos, el dinero, el tener, el poder y el placer. Realidades que no es que sean malas,
sí, están presentes y necesitamos convivir con ellas, ¿sí? Pero deben ser medios, instrumentos de bienestar, deben estar al servicio del ser humano, no el ser humano al servicio de ello, como un fin en sí mismo. Hay gente que vive en función de esto, de cargos, de primeros puestos. ¿Se acuerdan del evangelio de ayer? De los hijos de Zebedeo, diciéndole la mamá al Señor: mira, concédele a mis hijos que se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y los otros 10 discípulos, muertos de la rabia ya, seguramente porque también querían y pensaban que el Señor se los podía conceder. Pues no, ¿sí? Jesús siempre con la claridad: le pertenece al Padre Eterno, ¿sí? Es decir, esperemos a ver qué pasa, y gánense ese lugarcito. Para allá vamos, ¿sí? Bellísimo esto, ¿no? Así, de manera tal, acontece. Sigamos. Entonces, lo dice San Pablo de la siguiente manera, Gálatas 2:20: y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esta vida la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para quien aprende a vivir así, tal como vivió el buen Jesús, ya no existirá muerte, porque como dice San Juan de la Cruz, precisamente en este libro, Llama de Amor Viva, quedará absorta en la vida y para siempre. La muerte ya no tendrá poder sobre el ser humano, porque tenemos que decirlo, desde siempre un tema que los diferentes cultos religiosos, los datos de fe que maneja el ser humano en toda cultura humana, ¿sí? Donde hay ritos para poder entender y darle sentido a la muerte, siempre han intentado responder esta pregunta, muy radical, muy fuerte. Los que hemos estudiado filosofía y los que no quieran interesarse, este tema nunca lo pueden obviar. La pregunta por la muerte física, por esta realidad que desde siempre el ser humano se ha dado cuenta, de que comienza a morir el que tiene al lado, por uno u otro motivo, y también a enfrentar su propia muerte, ¿sí? Y ahí, con el permiso de todas las filosofías, ideologías que el mundo ha tenido, solamente el dato de fe tiene una respuesta válida, que le brinda al ser humano paz, sosiego. De lo contrario, son puras elucubraciones, puras hipótesis, tesis, ¿sí? De esta realidad. El único que ha venido, y ahí sí meto la mano por nuestra fe cristiana católica, el único que brinda una respuesta totalmente clarísima y que no solamente la dejó como otras religiones simplemente dada en el vacío, sino que él mismo la encarnó, fue Jesús de Nazaret. Esto es bellísimo, ¿sí? Por esa razón, cuando nosotros ponemos la mirada en él, ¿sí? Cuando todos los santos nos han dicho, mírenlo a Él, acójanlo a Él, la palabra que el Padre Eterno nos dio en su Hijo Jesucristo, ustedes comienzan a comprender muchas realidades, comenzando por esta. Y yo diría que otras tres muy fuertes, muchas más, ¿sí? Pero hay 4. La primera, la muerte. La otra, la vida. ¿No les parece esta existencia que tenemos? Esto es maravilloso. ¿Por qué estoy aquí? Este sentido tan grande, ¿no? Existo, estoy en este momento de la historia. ¿Qué me dicen el amor? Esta realidad que vivimos, pero que incluso me vincula más allá de los lazos de familiaridad. Porque bien, a nuestros papás y a nuestros seres queridos con los que compartimos, pues le debemos hasta la vida. Los amamos y es hasta fácil hacerlo. Pero esto que yo siento por alguien que es la primera vez que te veo, ¿sí? Este amor que me vincula empáticamente, que me hace sentir compasión, todo esto que me lleva a sentir caridad, entrañas de misericordia, empatía con el otro, maravilloso.
todo lo que me hace comprender la experiencia de sentirme hijo de Dios, profundamente amado por Dios, ¿sí? Y hermano tuyo, así tú pienses, seas de una raza, de una edad diferente, de un color diferente en todo, lengua, cultura, absolutamente todo, pero nos vincula a una misma realidad. Esto es hermosísimo, la comunión con la naturaleza, con esta creación tan bella, cuando yo me admiro, la belleza, la hermosura que me desborda profundamente, el arte, la música, tantas realidades que son expresión de una presencia que me saca de mí mismo, ¿no? Que me saca de mí mismo. Y otro, el perdón. ¿No les parece? Madre mía, perdonar. Ahí les dejo estos 4. Y estamos hablando de uno muy importante. Luego tocamos los otros, aunque están ahí todos vinculados, ¿sí? La muerte. Sigamos con esto. Esta es la vida eterna que estamos llamados a realizar, a poner por obra en nuestros días. Yo la llamo un vivir resucitando, porque en la medida en que vivimos en el amor de Dios, revelado total y plenamente en la adorable persona de su Hijo Jesucristo, viviremos desde ya para siempre. Así tarde o temprano, en cualquier momento, nos visite nuestra hermana la muerte. Y le pongo hermana porque San Francisco de Asís, que estamos celebrando 800 años de su muerte, fue quien la llamó de esta manera, porque él sentía que iba con él ahí al ladito, ¿sí? Y esta realidad es muy importante. Miren, los conventos y los monasterios, y ahora es un poquito como maluco esto, ¿sí? Porque está asociado como a cosas muy oscuras, las calaveras y los cráneos y todas esas cosas, ¿sí? Yo ahora como que los veo por ahí y los veo en esas camisetas oscuras y negras como malucas de estos jovencitos que les gusta todas estas cosas y ven a la muerte como una realidad, no con el sentido cristiano. Pero antiguamente los conventos tenían muchas imágenes de la muerte, ¿sí? De los restos humanos. De hecho, sé que aquí en Europa hay muchas iglesias construidas con restos de los religiosos y todo esto, y ellos estaban muy presentes, sobre todo en los pasillos donde los frailes, los monjes, las monjas, todos los religiosos iban y caminaban para llevar la muerte consigo, muy presente, ¿sí? Porque esta realidad es la que nos permite un estudio teológico muy importante que se llama la escatología, que es el ya, el todavía no, el ya pero todavía no, ¿sí? Lo que va a suceder más adelante, pero que yo traigo a valor presente. Miren, los santos en nuestra iglesia, los místicos, son hombres y mujeres que si ustedes los leen, ¿sí? Y encuentran que ellos, toda esta realidad de la vida, que es con natural al ser humano, o sea, va con nosotros, no podemos eludir, ellos la veían totalmente y la traían a valor presente. ¿Sí? Ellos tenían la mirada puesta en esta realidad que va caminando con nosotros, porque desde que nacemos comenzamos a morir. Yo, ¿sí? Les digo, a veces no sé si estoy celebrando años de más o años de menos. Y me gusta pensar en la segunda opción, porque esto me hace vivir con mayor intensidad el pensar que este es el último año que estoy viviendo, ¿sí? Y que tal vez no celebraré uno más. Entonces esto me lleva a vivir con intensidad, a disfrutar cada momento, a no desperdiciar ningún instante de mi vida en vivir todo, el dolor, el sufrimiento, las alegrías, los logros, también las luchas, las penas, absolutamente todo con una intensidad diferente, ¿sí? Porque lo veo como una oportunidad, no como algo desgraciado y que me hace perder la vida, ¿sí? Que ustedes saben que hay una diferencia allí y ustedes la van a notar en mi lenguaje cuando hablo de existencia, que simplemente, pues, bien, estoy aquí, o vivir la vida, ¿sí? Hay gente que existe pero no vive, ¿sí?
Ahora, todo el que existe en Dios y vive en el amor, vive plenamente. ¿Sí? Miren la diferencia. Hay gente que va por la vida y no es que esté ya muerto como la muerte mística, sino, ay, qué mal enterrado está esa persona, digo yo para mis adentros. Perdónenme que se lo diga, amargado, triste, aburrido. Yo creo que pasa por un puente, ¿en qué momento yo me lanzo? De verdad, sí, yo pienso esto, ¿sí? Porque vive en el revés de la vida, ¿sí? Y ahí, pues, este dato de fe nos ayuda a vivir con una intensidad diferente, no solamente a existir, ¿sí? Son estas personas que son presa de las circunstancias, ¿sí? De las situaciones, lamentablemente. Sigamos. Entonces, les decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Juan 14:6. La acogida y vivencia del anuncio gozoso del querigma, es decir, que Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre como nosotros, para mostrarnos el camino de la salvación, muriendo por nosotros en la cruz y resucitando para la vida eterna, liberándonos así de la realidad del pecado, de la muerte. ¿Sí? Ese es el querigma. Cuando ustedes les pregunten qué es el anuncio del querigma, qué es lo primero que los misioneros iban a anunciar por doquier, ¿sí? Lo que ellos llevaban clarísimo que había que hacer entender, y esto comenzaba a funcionar, todo el camino de salvación. Y esto es lo que primordialmente todo catequista, todo papá, toda persona que se acerque a la fe debe comprender, es entender que Jesús murió por mí, ¿sí? Para mostrarme cuál es el camino de vida eterna, que no es otro que vivir en el amor que Él me transparentó, que Él me mostró. Así queda cancelada la muerte, queda cancelada toda la realidad del pecado, de ese pecado que desde antiguo pues venía transgrediendo al ser humano, movido a la ignominia, a pasar por la vida sin dejar huella, sin vivir para siempre. ¿Sí? Lo que dicen los filósofos, ser un ser para la muerte, simplemente apague y vámonos. Aquí vinimos pues a vivir de cualquier manera, total como viven los animalitos, a ver cómo subsistimos, cómo sobrevivimos, cómo nos arreglamos en una selva donde cada uno que se descuide y va a pasar a parar al estómago del otro. ¿Sí? Esta realidad no pasa con los seres humanos, con nosotros los seres humanos. Como hijos de Dios y en esta conciencia que tenemos de Él, tenemos una realidad distinta como plan de salvación. Entonces, esta realidad del querigma nos colma la vida de gracia, de bendición, de plenitud, de feliz realización del plan de salvación que el Padre Dios desde siempre había trazado para toda la humanidad. En Él, en Jesús, vivo y resucitado, nuestra vida adquiere sentido, pues caemos en la cuenta que no somos simplemente seres para la muerte, como les decía ahora. No todo termina con el final de nuestros días al llegar la muerte física. La resurrección que comenzamos a vivir desde ya en el amor de Dios nos permite vencer la realidad tremenda de la muerte, que tanto nos asusta y angustia, y la que no queremos ni hablar, ni mucho menos afrontar. Le hacemos el quite de qué manera. Y ya se van a dar cuenta que ahí está sustentado todo nuestro culto religioso, y es que qué valiente un hombre, una mujer que por esta realidad es capaz de decir, bien, si me tienen que quitar la vida, lo hacen, pero yo no voy a apostatar de mi fe. Esto es lo que le da sentido a mi vida y por esta razón la pierdo. De hecho, ya no me pertenece y por esa razón no le teme a la muerte. 1 Corintios 15, 54-57. Miren lo que dice. Y con cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad, este ser mortal
y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte ha sido devorada en la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado, la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el primogénito, el primero de todos, el que nos trazó el camino para poder vencer esta realidad de la muerte, que es el pecado, el vivir lejos de la presencia para la cual Dios nos creó, que no es otro que vivir en el amor. Sigamos. Hay dos textos evangélicos, y con esto les doy ahí el dato concreto, que para mí presentan de manera muy clara la comprensión del misterio de la muerte y resurrección del Señor, que viviendo también nosotros una muerte anticipada como camino de salvación en el amor de Dios, es decir, en Jesucristo, nos permiten también gozar de vida eterna, de feliz resurrección, de inmortalidad, de trascendencia, de vida para siempre. Dos textos. Hay muchos más, pero yo tomo estos dos porque para mí son muy claros. El primero es la muerte de Lázaro, el amigo de Jesús, ahí en Betania. Juan 11, 20, 27. Cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro, mientras María permanecía en casa. Dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Le dice Jesús: tu hermano resucitará. Le respondió Marta: yo sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús le respondió: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Y ella le dice: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Miren, este texto nos revela una realidad que yo no sé si ustedes han caído en la cuenta, que de manera anticipada, incluso a él mismo, ¿sí?, él resucita a Lázaro. ¿Por qué? Porque es clave este diálogo que se establece allí. Marta le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Es decir, Lázaro murió por la lejanía de Dios. ¿Sí? ¿Ya están entendiendo? Entonces le dice Marta, ¿sí? Sí, tranquilo. Él le dice: tranquila, Marta, va a resucitar. Le dice: sí, va a resucitar en la resurrección de los muertos, allá en el último día. Eso es muy lejos, ¿sí? Eso se llama la parucía. No sabemos nada de cómo va a pasar eso, ¿sí? De eso estudia la escatología, pero eso sí que es creer en una realidad que no sabemos cómo va a acontecer. Cuando Dios sea todo en todos, quédense con ese dato, que en definitiva va a ser así. Pero le dice Jesús: no, Marta, ¿sí? Entiende bien, yo soy la resurrección y la vida. ¿Sí? Este texto cambió por completo la comprensión de la muerte. Le dice: el que cree en mí, el que ama en mí, el que espera en mí, el que vive en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive, cree en mí, espera en mí, ama en mí, no morirá para siempre. ¿Sí? Y ustedes ya saben qué es lo que pasa después. Le dice Lázaro a Marta: dime dónde está. 4 días habían pasado. Y va y les dice: corran la piedra. ¿Y quién sale de allí, no? Su amigo. Miren, hermoso esto. Era el amigo, pero se había extraviado, se había perdido. Por esa razón, Marta le dice: si tú hubieras estado aquí con él. ¿Sí? Pero no era culpa de Jesús. Él siempre está disponible. Él siempre es el amigo. Él quiere mantener amistad con cada uno de nosotros. Él está allí presente. Soy yo el que lo olvido.
el que me alejo, el que dejo de tenerlo conmigo. Vamos para el segundo texto. Pasado el sábado, Mateo 28, 1-10. Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto se produjo un gran terremoto, pues el ángel del Señor bajó del cielo y acercándose hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. Su aspecto era como el relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los guardias, atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: «Vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado como lo había dicho. Venid, ved el lugar donde estaba. Y ahora id enseguida a decirle a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos, e irá delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Ya os lo he dicho». Ellas partieron a toda prisa del sepulcro, con miedo y gran gozo, y corrieron a dar la noticia a sus discípulos. En esto Jesús les salió al encuentro y les dijo: «Dios os guarde». Y ellas, acercándose, se asieron de sus pies y le adoraron. Entonces le dice Jesús, bellísimo esto, les repite lo mismo que el ángel. Vean ustedes: «No temáis, id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán». Y este texto es fundamental para comprender algo, porque ustedes me dirán: «Padre, ¿y en dónde, cómo resucitamos? ¿Sí? ¿Cómo se da esta realidad?» ¿Sí? Porque nos quedó la pregunta con Lázaro, porque Lázaro volvió otra vez a morir, no fue que ya volvió a la vida, resucitó, pero luego se volvió otra vez a morir. O sea, la muerte física otra vez le aconteció. Bien, pues miren ustedes, hay dos momentos, uno por el ángel que le dice a las mujeres: «No teman». ¿Ustedes qué esperaban? Él les había dicho que iba a resucitar, pues resucitó como lo había anunciado. No está aquí, vengan, entren y miren. ¿Sí? Entonces, llenas de gozo, pero también con temor, y les dice el ángel: vayan y le dicen, anúncienlo a los discípulos, ¿sí? Y que vayan a Galilea, allá me verán. Y no contento con esto, Jesús, en medio del camino, se les hace el encontradizo. Otra vez, ellas, claro, lo reconocen y se le tiran a los pies. ¿Y qué les dice él? Vayan y le dicen a mis discípulos, ¿sí?, todos los creyentes, que vayan a Galilea, allá los encontraré, allá me verán, ¿sí? ¿Por qué? Ustedes saben lo que es Galilea, ¿sí? Galilea, el lago de Genesaret. Toda la predicación, todos los milagros, todo lo que hizo Jesús, lo hizo alrededor de ese lago, del lago de Genesaret o de Galilea. Los que conocemos Tierra Santa, que es un regalo del cielo, ahora yo creo que si me invitan no iría. Qué miedo ir por allá. Bien, fui antes de la pandemia y antes de todo este conflicto como un regalo del Señor, porque incluso cuando estalló este último conflicto había una peregrinación que me habían pedido que la acompañara y se nos dañó teniendo todo listo. Qué lío, porque todo, o sea, estábamos a días de partir y nos tocó quedarnos. ¿Cómo íbamos a ir por allá con ese conflicto? ¿Se acuerdan que comenzó ahora rato entre ellos? Que uno iba allá y era clarísimo que eso en cualquier momento estallaba, ¿sí? Uno pasaba así y uno decía: madre mía, que no sea en este momento, que nos deje pasar esto. Porque cuando ya tú comprendes el conflicto que se vive allá, pues esto es tremendo. Pero el interno, no el que ahora están viviendo con Irán y todo esto, que es también terrible, el que están viviendo entre palestinos e israelitas. Bien, todo para decirles que es Galilea, este lago, alrededor de él, donde Jesús desarrolla toda su vida, ¿sí? Toda.
Él luego pues iba a Jerusalén, que ustedes ya entienden allí por el mapa, que sí, está en medio de montañas, altura hermosa, el monte Sión, bellísima esta ciudad, donde subió a morir. Y iba, pero le tocaba salir a esconderse y más vivía como en despoblado, el monte, Tabor, esto, lo otro, alrededor, Cafarnaún, que ya no existe, Magdala, iba por todos esos pueblitos que te muestran, algunos todavía están, otros ya no existen, en fin, y sentir este lugar allí. Bien, fue allí. ¿Por qué? Porque es allí donde vamos a resucitar. En todo el bien que hicimos, en todo el amor que dejamos, en todas las buenas obras que pudimos concretar a lo largo de nuestra vida. Ténganlo presente, ¿sí? Será allí donde nos vamos a quedar para siempre, en el consejo que diste, en la amistad que brindaste de manera total, plena, cuando entregaste tu corazón y lo dejaste prendido en el otro. Todo lo que hiciste en función de transparentar esta realidad que te tomaste en serio, siendo bueno, amoroso, misericordioso con el otro. ¿Sí? Es ahí. Ya comprende, ¿sí? Esta realidad. Bien, sigamos. De acuerdo con todo lo anterior, donde encontramos el fundamento del misterio de nuestra fe, que le brinda sentido y norte a nuestra vida, sabemos bien que se muere como se vive. Así de sencillo. Se muere como se vive. O sea, eso no es ni destino, ni que, ay, lo que me tocó. No. En medio de tu realidad, ¿sí? De la vida que te tocó, ahí en medio de ello, ¿sí? Tú decides optar por el Señor o no, con tus límites, con tus falencias, con tus defectos, con todo lo que tienes, tu carácter, tus más y tus menos, potenciando todo lo bueno que tienes, ¿sí? Y tal vez dejando un poquito a un lado, que eso es el camino que vamos haciendo, con todo ello. ¿Por qué? Porque el cielo y el infierno son estados del alma que se comienzan a vivir desde aquí y desde ahora, decidiendo vivir en Dios, en el amor o en todo lo contrario a Él. Así de sencillo, ¿sí? El infierno y el cielo no me lo vayan a poner como un lugar por allá, como me lo pintan, ¿no? Se comienza a vivir aquí y ahora. ¿Sí? Es una realidad que yo comienzo a optar, a decidir, como el amor. El amor no es un sentimiento, es una decisión. Yo decido, opto a amar en medio de esta realidad. Y así, con mis límites y también los del otro, con sus defectos, te amo y te acepto. Y vamos a construir una vida en Él. Ya ven por qué razón es tan importante vivir en Él, descubrirlo y entregarle lo mejor que tengo al otro. ¿Sí? No este ser que a mí me llama mucho la atención, pues de malas padres, que yo soy así y nadie me va a cambiar. Digo, pues quédese así, que así nadie le va a querer. ¿Sí? A mí eso me enardece. Eso se puede decir de la silla donde están sentadas, de esta mesa. Esto es una mesa y eso es una silla. ¿Sí? Eso tiene posibilidad de transformarse. Fue creada y fue hecha para ser una mesa y una silla. Pero nosotros no. El ser humano es proyecto. El ser humano es posibilidad. El ser humano tiene la capacidad de ir descubriendo esta realidad por la cual puede optar. Por esa razón es que la Iglesia, Dios no deja de apostarle al que el ser humano caiga en la cuenta. Dice bellamente San Juan de la Cruz, así comienza el libro del Cántico Espiritual, ¿sí? Este bello poema, así como les hablaba ahora de llama de amor viva, este bello poema dice, cayendo el alma en la cuenta, ¿sí? De la grandeza que es. Santa Teresa lo dice en las moradas. ¿Sí? Todo el proceso de descubrimiento interior es la perla oriental, palacio real, castillo luminoso, le dice al alma, bellísima cuando se descubre allí habitada por Dios, precioso. ¿Sí? Y nosotros nos centramos en que, ay, así soy, Padre, y yo no voy a cambiar, así moriré. Pues así morirá y quién sabe para dónde va a templar. Quedémonos callados frente a eso. Yo no sé. Ahí guardamos silencio.
siga pensando que la luna es de queso. Y no se mueva a todo un camino de plenitud y de transformación en él, de muerte mística, ¿sí? De muerte mística, de muerte espiritual, que lo estamos viendo. Sigamos. Miren lo que dice Santa Isabel de la Trinidad, bellísimo. He hallado mi cielo en la tierra, pues el cielo es Dios y Dios está en mi alma. Uf, madre mía. Y para rematar, Teresita, quiero pasar desde ya mi cielo haciendo el bien en la tierra. Estamos hablando de santas místicas y una de ellas, doctora de la Iglesia. Y yo creo que no demora también Isabel de la Trinidad, con lujo de detalles y de méritos, porque qué doctrina. Estamos hablando de ellas. Sigamos. Si vivimos en un camino de amor y de entrega a Dios, sirviéndolo en los demás, libres de apegos, de odios y resentimientos, podremos partir al cielo en paz y en serenidad, con la certeza de que viviremos para siempre, con la conciencia tranquila, pues hicimos lo que debíamos hacer, amar y más amar, aquello para lo cual fuimos creados por Dios y estamos aquí. Especialmente nuestra partida será sin temor, sin angustia, pues hemos hecho experiencia, oigan, experiencia de Dios. Conocimos, amamos y servimos a quien nos creó para Él, en quien vivimos. Ojalá que no se haya perdido, pero bueno, ahí tienen la hojita. Esto como que se perdió. En quien vivimos, nos movemos, existimos, tendemos e iremos a descansar en definitiva, parafraseando a San Pablo en Hechos 17:28. Les voy a dejar una tarea. Vayan a estos textos bíblicos, ¿sí? Para que ustedes los repasen y sientan que no les estoy diciendo o no estoy sustentando esto que les estoy diciendo en cualquier cosa, porque al padre Richard le parece, esto es puro evangelio, ¿sí? Puro evangelio y puro San Pablo, que dio un pasito más para comprender esta realidad. Miren lo que dice Santa Teresita. Yo no puedo tener miedo a un Dios que se ha hecho tan pequeño por mí. Yo lo amo, pues Él es solo amor y misericordia. Hablando de esta realidad a la cual nos vamos a enfrentar a través de nuestra muerte física. Aquí ya se están dando cuenta que comencé a hablar de muerte física, ¿sí? De lo que va a acontecer allí. Ya dejamos de hablar de la otra, de la muerte espiritual, de la muerte mística, ¿sí? Aquí ya comenzamos un poquito a hablar de esta. La muerte entonces será el paso definitivo al encuentro de Dios, quien nos ama y nos espera, en quien gozaremos de paz y gloria eterna. Miren, hay mucha gente que yo les hablo de esto y tienen una mentalidad, pues bueno. Les estoy hablando de una doctora de la Iglesia, ¿sí? Santa Teresita del Niño Jesús. Miren ustedes lo que esta niñita comprendió y dejó para la eternidad en un libro que se llama Historia de un alma. Ella dice que comparecer ante Dios será como una gota de agua arrojada a una hoguera incandescente. Ya se pueden imaginar eso. Quedaremos abrazados de amor y de misericordia. ¿Saben qué pienso yo que pasará cuando vayamos a presentarnos ante el Padre? Yo creo que Él, así como papá o como mamá, yo no sé si a ustedes les pasó, ¿sí? Que a veces cometíamos pilatunas y nos íbamos, yo lo hice, yo no sé ustedes que son más buenos que yo, pero me iba con los amigos por allá, ya no había celulares en aquel tiempo, ni buscadores, ni nada de eso, madre mía, un pueblo, porque pues nos encantaba irnos para la montaña, a buscar por allá lo que no se nos ha perdido, pero era muy sano. Ahora pues sí es una cosa diferente. Y cuando regresaba, madre mía, hasta la policía estaba ahí en la casa. Y esa mamá, cuando me veía, ay Dios mío, estoy que está con vida, ¿sí? Ella quería
me abrazaba. Lo recuerdo, un día, pues éramos dos, mi hermano y yo. Usted no se alcanza a imaginar, ella no sabía qué hacer, ¿sí? Claro, éramos su vida, ¿no? Éramos su... Luego nos regañaba y nos hacía recomendaciones y todo esto, hasta nos jalaba una oreja o nos ponía algún castigo para alguna reprimenda, para que no lo volviéramos a hacer, pues como compensación por esto. Pero usted no se alcanza a imaginar. Yo creo que Dios será así. Cuando lleguemos allá, ante Él nos va a mirar a los ojos, así, nos dará un abrazo, como el Padre misericordioso, el del hijo mal llamado hijo pródigo, porque lo central es ese hombre, ¿sí? Dicen los teólogos, dicen los místicos, ¿sí? Que todas las demás parábolas del Evangelio, todas las demás, no deberían de existir, no podrían existir, si solamente Jesús vino para mostrarnos el rostro del Padre eterno, en la figura de ese Padre misericordioso. Ya, con eso nos lo dijo todo y más, ¿sí? Porque la figura es Él, ese papá, ¿sí? Este hijo Calavera le pidió la herencia en vida, o sea, le dijo como, muérase, usted no existe para mí, me voy, me extravío de esta casa del amor del Padre, o sea, reniego. ¿Ya se están dando cuenta en esta sociedad lo que estamos aconteciendo? Me voy de aquí, me olvido de esta realidad. Le pide la plata y se la va y se la gasta de cualquier manera, aguanta hambre, pasa trabajos, ¿de qué manera? Regresa, ¿sí? Y el contraste con el otro hijo que siempre estuvo ahí, ¿no? Y la rabia de ver todo lo que hizo cuando lo ve venir. Este papá sale corriendo, debió haber esperado. Todas estas son unas imágenes impresionantes, ¿sí? Sale corriendo a su encuentro, lo abraza, lo besa, le pone un anillo, lo calza, lo viste, manda a hacer fiesta. ¡Qué maravilla! Eso va a pasar en ese momento. ¿Y saben qué? Nos va a decir, ¡qué vaina, hombre! Te di todo para que fueras feliz, para que te realizaras, para que fueras pleno, para que fueras profundamente feliz. Te lo di todo. ¿Y cómo fue que no me tuviste en cuenta? Y de tantas maneras que te recordé y que te dije, ¿sí? Hasta te mandé a mi hijo, y no lo escuchaste, no lo tuviste presente, en él lo tenías todo. ¿Cómo es que no me lo aceptaste? Yo creo que así pasará, ¿sí? Así pasará. Y otra imagen que se me viene a la cabeza y que ustedes me han escuchado y que voy a repetir en este momento rápidamente es, yo creo que la vida es algo así como cuando uno estaba pequeño y estábamos llevados del que nos trajo. No había plata, pero igual, pues era domingo, día de fiesta y tocaba salir, por lo menos, ¿sí? Y nos fuimos para un lugar de feria, de esos que nos gustaban cuando niños, ¿se acuerdan? Maravilloso, circo, en Colombia se llama Ciudad de Hierro, ¿no? Atracciones mecánicas y comidas ricas, de todo venden, dulces de todo tipo. En Colombia un algodón de azúcar, aquí también, y unas manzanas metidas como en un melado, madre de mía, delicioso todo eso. Uno volvía como con un coma diabético de todo eso. Bien, pero uno va a esto y pasó uno trabajo, porque era viendo simplemente a los demás gozar, disfrutar. Y de pronto volvimos a la casa y quitándonos ya la ropa para irnos a dormir, ya a morir, a ponernos la pijama, nos metimos la mano en el bolsillo y nos encontramos un billetico, no de 100 ni de 200, de 500 euros. ¿Entendido? De esos que no se ven por aquí. Yo no le he visto la cara, sé que existen, pero yo no le he visto la cara. Sí, madre mía, todo lo que hubiéramos podido hacer siendo conscientes de que con nosotros llevábamos ese billetico. Nos hubiéramos comido todo y nos hubiéramos montado hasta la saciedad en todas esas atracciones y hasta nos hubiera sobrado plata para convidar a los demás. Pero no somos conscientes de ello. Así pasa con esta realidad. La vida se nos va gastándola en tantas bobadas, futilerías, banalidades, enredados en tantas cosas. Sigamos. Eso sí, y aquí va el punto,
La conciencia de la presencia de Dios innata en todo ser humano no nos dejará de pedir cuenta de todo lo que hicimos o no, con la capacidad inmensa de amar y de hacer el bien, con que venimos de fábrica. Ahí le puse esa cuñita. Mentiras, pues es de creación, ¿no? Lo que perfeccionamos al ser conscientes de dicha presencia, todo lo que cultivamos a la luz de la fe y que estuvimos llamados a poner por obra en nuestros días. Qué lindo esto de San Juan de la Cruz. A la tarde de la vida nos examinarán en el amor. ¿Sí? Allá, eso es lo que nos va a preguntar. ¿Saben? Yo creo que va a ser el buen Dios cuando lleguemos allá. Yo creo que Él nos va a revisar algo. Y es que nos va a abrir el pecho. Y nos va a abrir el corazón. Y de ahí, Él espera que brote una cantidad de nombres, de rostros, de personas a las que amamos, a las que servimos, a las que le dejamos un pedacito del corazón, ¿sí? De nuestro ser, se lo entregamos. Porque hay gente que va a llegar con el corazón totalmente inmáculo, ¿sí? O sea, sin estrenar, como cuando uno guarda por allá. Yo le decía a la abuelita mía, en paz descanse, esa casa materna, como era grande, o es grande, todavía vive mi mamá allá, porque todavía ya hace un año murió, pero ya van a desaparecer la casa, es necesario. Habían bifés, escaparates, llenos de manteles, de vajillas súper costosas, que nunca se utilizaban. Y yo le decía a mi mamá, ¿eso para qué lo tiene la abuela ya? La fiesta, el día es hoy. El día de la madre, el día del padre, la Navidad. Ella nunca utilizaba eso, ¿sí? Ahora, con el tiempo han ido a mirar, todo eso está dañado, a botar, porque se lo han carcomido la polilla. En Colombia sí que hay animalitos. Aquí no los veo tanto por las estaciones, deben ser. Pero en Colombia, madre mía, porque tenemos muchos animalitos allá. Bien. Tengamos entonces la certeza que el encuentro definitivo con el Padre Eterno será un juicio de amor y entrañable misericordia, infinita compasión, la compensación por nuestros actos, buenos o malos, llenos de amor o no. Somos nosotros mismos los que la labramos desde aquí y desde ahora. Esa compensación soy yo el que me la establezco. De parte de Dios, solo encontraremos a través de su presencia, de su palabra, de su iglesia, un llamado continuo, incansable, urgente, a que volvamos a Él y vivamos en Él, en su amor. Que caigamos en la cuenta de nuestra condición de hijos suyos, habitados por Él, para vivirlo y compartirlo con alegría, construyendo así y desde ya el cielo prometido, nuestra feliz resurrección, la vida eterna. ¿Sí? Soy yo el que decido vivirlo. Ahora bien, el culto a nuestros fieles difuntos es connatural a nuestra fe. Aquí vamos a pasar ya a un tema de nuestra esperanza, ¿sí? Lo realizamos en nuestra iglesia desde siempre, desde la configuración de las primeras comunidades cristianas, quienes se reunían para celebrar la Eucaristía, compartir el alimento espiritual de la palabra, el pan de vida de la Eucaristía, presencia viva, resucitada del Señor, memorial de su amor, y para honrar la feliz memoria de quienes se adelantaron en el camino y ya gozaban de la presencia definitiva de Dios en el cielo. Mis hermanos, la Eucaristía existe primordialmente para celebrar en la mesa del altar la actualización del sacrificio que nos salvó, pero también de la resurrección que nos da sentido y esperanza a todos como creyentes. ¿Entendido? Y en él siempre la Iglesia ha comprendido que están asociados nuestros seres queridos difuntos. De hecho, les voy a dar un dato, ¿sí?, importante. Cuando los sacerdotes estudiamos liturgia y la teología de la liturgia, del por qué celebramos cada sacramento y especialmente la Eucaristía, a la que se dedican como 2 o 3 semestres, es decir, estudios, Eucaristía 1, 2 y 3, porque ahí se centra pues la celebración de nuestra fe, el centro, el culmen está ahí. La Eucaristía
no tiene sentido si yo en el prefacio no menciono a los difuntos. Puedo dejar de orar por los vivos. ¿Sí se han dado cuenta que en la plegaria oramos por los vivos? Que por el Papa, que por el obispo, que podemos orar por el párroco, por el superior de mi comunidad, de mi congregación. Oramos por la intención del que quiere pedir, o lo que sea. Pero nunca podemos dejar de orar por los difuntos. ¿Sí? Esa partecita que está ahí, ¿se acuerdan? Que está ahí, particularmente, que dice, madre mía, perfecto, siempre. Por esa razón, las intenciones ahora han cambiado, porque oramos que por la salud, que en el día del cumpleaños, me gusta mucho celebrar la vida, muy bien, pero especialmente es por los difuntos, ¿sí? Porque es la manera de rememorar, de hacer memoria feliz de esta realidad que nos regala profunda paz y esperanza, en que nuestros seres queridos difuntos están vivos en el resucitado, en el que nos mostró como el primero el camino de la salvación, de la resurrección, y en él todos nuestros seres queridos difuntos. Esto es primordial. Sigamos. Especialmente en los primeros siglos se mantenía muy presente la memoria de los mártires, quienes morían a causa de la confesión de su fe. Los fieles difuntos eran y siguen siendo asociados a la celebración de la resurrección del Señor, que se actualiza en cada Eucaristía, celebrada alrededor del mundo entero. Celebramos así la vida, nunca la muerte. ¿Sí? Y a mí aquí quiero hacer un énfasis muy particular, porque no sé en qué momento, y nosotros hemos sido patrocinadores de esto, nuestra fe es de Viernes Santo, muy de Viernes Santo, ¿sí? Muy sopesado y sostenido por el dolor, el sufrimiento, la tristeza, la congoja. En estos días los padres me dijeron que habían ido a unas exequias por allá como a un pueblo, de la mamá de Rosa, y que utilizaron ornamentos negros. ¿Sí fue cierto, Nacho? Sí, que anteriormente se utilizaban. Y entonces, y que utilizaron algo muy antiguo y le colocaban como algo negro para poder rememorar. ¿Sí? Pues la Iglesia, con el paso del tiempo, ha comprendido que no podemos quedarnos allí, ¿sí? Porque lo que estamos llamados a celebrar es la vida, la resurrección. Y miren lo que les digo con mucha fuerza. Sería un despropósito no hacerlo, de no celebrar la vida, la alegría de la resurrección. Y de nada serviría la confesión y vivencia de nuestra fe. Vana sería nuestra esperanza y hasta se convertiría en una ofensa para el mismo Dios, que en su propio Hijo nos dejó para siempre el camino cierto para vencer la muerte. Les doy un dato. Generalmente se ha asociado el color de la esperanza con el verde, pero eso en el mundo. En la Iglesia no. El color de la esperanza es el morado. Por esa razón se acompañan las exequias de color morado y Adviento y Cuaresma de color morado, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Porque es esperanza. Nos estamos preparando, ¿sí? Cuando ustedes vean el color morado, Adviento y Cuaresma, y particularmente para celebrar las exequias, el funeral de un ser querido difunto, se utiliza el morado, porque es el color que significa la esperanza cierta puesta en la resurrección que está gozando a este ser humano, ¿sí? Y algo muy importante, frente a la realidad de la condenación o del cielo, del infierno y del cielo, yo quiero decirles algo. La Iglesia nunca va a celebrar y a reconocer la condenación de alguien, sino la vida eterna. Celebramos el guardar un profundo silencio frente a una realidad
que aconteció en ese ser humano, en una relación que yo no puedo juzgar, ni usted ni nadie. Por esta razón, las plegarias número 5, que no las utilizamos mucho, un día de estos la voy a utilizar y yo les voy a decir cuando los vea por ahí, ¿se acuerdan? ¿Sí? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Dicen bellamente, de esto sí me acuerdo, porque tengo muy mala memoria. Ahora no me acordé de la plegaria donde honramos a los difuntos. Vuelvo otra vez y le digo, eso no se puede obviar. Se puede obviar lo otro. Si estoy peleado con el obispo, no, ni lo menciono. Que oren otros. Mentira, no, hay que orar por él. Es cuando estoy peleado con ese superior, más tengo que orar por él. Que el Señor lo convierta. A mí no, pero a él sí. Esa niña que convertir. Bien, miren lo que dice esa plegaria 5. Dice bellamente: Señor, te pedimos por este ser difunto, cuya fe solo tú conociste. ¡Ay, qué belleza! La iglesia no guarda un profundo silencio frente a ello. Lo único que reconoce la iglesia es el cielo, la santidad, eso sí, y con nombre propio, ¿sí? Santo, santo, los altares, ¿sí? El reconocimiento de que ese ser humano está junto a Dios, no lo transparentó bellamente. Nunca celebramos este desgraciado que debe estar en el infierno y que se... Nunca. ¿Sí se han dado cuenta? Bellísimo eso. Ahí hay que respetar. Porque no sabemos qué pudo haber pasado, incluso hasta el último momento. Como pasó con Dimas, ¿se acuerdan? Sí. Ahí al final del momento. Dios es Dios. Así que en eso no nos metamos nosotros. ¿Entendido? Y yo creo que si algo es Él, es amor y misericordia. Y no hablemos más de eso, que habrá gente que se arranque la vestidura por esto que estoy diciendo. No son ustedes. Seguimos. De la muerte hay que hablar, orarla, reflexionar sobre ella, mantenerla presente y permitir que sea iluminada bajo el dato de fe recibido, confesado y vivido. A los niños y jóvenes les dejo esta recomendación. Debemos hablarles con naturalidad de la muerte, permitiéndoles que asistan al funeral de sus seres queridos, para que así tengan evidencias físicas de la muerte y la puedan afrontar y entender con paz y con serenidad, respondiendo sus preguntas e interrogantes desde la fe. Háganlo desde la fe. No le inventen cosas, ¿sí? No, que se fue para un viaje. No le digan eso. Es mentiras, ¿sí? Él te lo va a creer. Si tú le dices al niño, esto es blanco, él te lo va a creer que es blanco, ¿sí? Tú comienza. Él no tiene dificultad. Así como nosotros entendimos este misterio, él también lo va a entender. No hay ningún problema, desde la fe. Esto cambia radicalmente la perspectiva de un acontecimiento tan natural y propio como el existir, como el saber que estamos aquí y vamos para la paz y la mucha. Dios no nos quita nada ni a nadie. Antes bien, nos lo entrega y nos lo deja para siempre a través de su presencia amorosa. En Él están vivos eternamente. En cada Eucaristía celebramos esta bella realidad. Miren, yo me he encontrado cuando acompaño confesiones o dirección espiritual que la gente ha asociado, es que mi papá me lo quitó Dios, es que se lo llevó, ¿sí? No le digas eso al niño, eso no es verdad, ¿sí? Antes te lo regaló para siempre, te lo dejó. Ven y te explico por qué, ¿sí? La muerte tiene que pasar, tiene que acontecer. Me acuerdo de una señora, se van a reír de esto, pasó esto. Yo estas historias no es que me las invento, me han pasado, yo no sé por qué. Era yo vicario recién ordenado en una parroquia donde duré muy poquito, ahí en Bogotá. Allá tenemos 2 parroquias, esta por allá en San Pío X, bien. Y llegó una señora, ya muy mayor, 80 ya, con sus años. Y entonces, me pidió cita, así, bien fuera. Venía de negro, cerrado, madre mía, lloraba, que vengo a apostatar de mi fe. A ver, aquí fui yo bautizada, no sé qué, para renunciar y hacer todo eso que ahora hacen toda esta gente. Y yo le decía, ay, yo no sé, ahora esto. Bueno, a ver, señora, cuéntame por qué. Padre, pues yo tenía a mi mamá,
Murió hace una semana. La mujer más buena, más hermosa, más generosa. Y yo me comencé a preguntar, madre mía, si esta ya está mayor, ¿cómo estaría la mamá? Porque no la pudo haber tenido de niña. ¿Sí? Pues le pregunté, ¿y cuántos años tenía su mamá? 103 años. Claro, tenía que ser. Sí, la tuvo que tener de 17, 18 años, no puede menos, digo yo. Bueno, normal, en aquellos tiempos. Y yo me quedé así. Yo le dije, ay, sí, señora. Pero le voy a decir una cosa. Uno no entrega lo que no tiene. ¿Cómo que su fe no le ayuda a entender? ¿Sí? Primero que todo, que su mamá, por muy buena, por muy linda, por muy santa, pues se va a morir, igual que usted, que yo, y que todos los que estamos en este mundo en este momento. O sea, eso es de puro sentido común, primer dato. Y segundo, ¿cómo que va a apostatar de la fe? ¿Usted no entiende esto? ¿Sí? Pues claro, me tocó que hacer un resumen, no una charla así como esta, que va para largo esto. Ya. Y le dije, usted, me abría los ojos, ¿sí? Ay, padre, y no sé qué. Y yo se lo dije con mucho amor, no regañándola ni nada de eso. Terminamos de amigos. Tanto como les parece, que salimos de ahí para el despacho parroquial. Claro, es que eso es ahí, pues para la secretaría, que iba a mandar a hacer una misa por la mamá. Me libré de toda esa vuelta de anular el bautismo, todas esas cosas, porque ella estaba empeñada en que iba a apostatar de su fe, porque ella había hecho promesas, rosarios, había subido al Señor de Monserrate, que es como un santuario allá en Colombia. Bueno, mejor dicho, había dado plata para los pobres, para que la mamá, le dije yo, vea pues, usted iba a encontrar la piedra filosofal que le iba a regalar la inmortalidad. La inmortalidad es otra cosa, se vive de otra manera. Ya le comencé a explicar. Padre, usted podemos seguirnos reuniendo. Como 3 veces más vino a hablar conmigo, hasta que entendió. Yo le dije, venga, y esto no se lo explicaron a usted en una catequesis sencilla. Y yo, bendito sea Dios, pero muy bien puesta, no tenía ni Alzheimer ni... Yo no sabía que estaba escuchando. ¿Cómo les parece a ustedes? Historias reales que me han pasado en esta vida. Y yo digo, bendito sea Dios. Y seguramente de las que viene a misa todos los días. No le pregunté, pero madre mía, no faltaba. Y estudiaban a Santa Teresa y de todo eso. Bien, seguimos. Muchas personas, antes de partir en el encuentro del Padre, levantan sus brazos y miran fijo al frente. Comienzan así a ver a sus seres queridos difuntos, que vienen a guiarlos hacia la luz divina y definitiva. Partimos serenos, si hay paz interior, estando ligeros de equipaje, sin asuntos pendientes. Cuando en oración, y ahí ustedes entienden por qué el Señor nos dice que hay que estar preparados, que hay que velar. Estén reconciliados, tranquilos, todos los días. Si tienen que pedir perdón, pídanlo. Si tienen que reconciliarlo, háganlo. ¿Sí? Vivan en paz, preparados, todos los días. Uno se acuesta y al otro día no sabe. Yo lo primero que hago cuando levanto, ay Señor, un día más. Pude haberme quedado, porque a mí la muerte parece como un sueño. ¿No les parece? Parece uno que se muere ahí. Puede uno no levantarse el otro día. Pues vivir tranquilos, libres de tantas cosas. Cuando en oración hablamos desde el alma con el ser querido difunto, debemos creer y sentir que de verdad sucede. Dios lo permite y es reconciliador y profundamente sanador. ¿Por qué? Porque muchas veces, y yo lo entiendo, la soberbia, el orgullo que nos acompaña, no nos permite irnos a reconciliar con esa persona con la cual pues amábamos y tuvimos alguna dificultad. Papá, mamá, un hijo, un hermano, ese primo con el cual ya no volví a tener contacto, ese amigo que era del alma, pero después por algún motivo nos distanciamos, pues háganlo en ese momento. La fe ayuda, sirve para eso. Reconcíliate, habla tranquilamente y el Señor te permite que en la comunión que vivimos espiritualmente, tú lo puedas vivir. Es sano y conveniente llorar, dolerse, hacer el proceso de duelo por la desaparición física del ser querido. Háganlo, manifiesten esta realidad.
Mi experiencia es que si este dolor, que no se puede negar ni eludir, es decir, no se murió el perrito de la vecina. Perdónenme que les ponga este ejemplo. Sí, se murió mi mamá, mi papá, mi hermano, el amigo con quien compartía la vida. O sea, claro que tengo que hacer duelo. Eso es ineludible y no lo tengo por qué dejar a un lado. Esto hace parte de nosotros. Está ahí, ¿sí? Lo único es, si no se expresa, si no se vive, si no se gestiona, se da como una herida abierta interiormente que puede llevarnos a enfermar y nos dificulta el caminar por la vida. Para vivir este proceso sana y convenientemente está la fe. ¿Ya se están dando cuenta? Para esto sirve la fe. Yo no sé cómo hace la gente para vivir sin un dato de fe. No sé. ¿Sí? Y por esa razón, créanme, que se los digo con conocimiento de causa. Hay mucha gente que no gestiona bien su duelo y luego esto le genera una cantidad de problemas impresionantes. Porque lo pasaron por alto, porque no lo vivieron como era. Para eso sirve la fe, incluso para celebrarla. Vayan a la Eucaristía, los ritos son importantes. Todo esto que celebramos le da sentido a nuestras vidas. Y ahora no quieren ni siquiera celebrar una Eucaristía, ni rezar un responso. Todo esto tiene mucho sentido. Pónganle atención, que estamos entrando en un mundo como que por la descredulidad y por no tomarme en serio esto, pues al fin y al cabo, pues eso no tiene sentido, ¿no? En definitiva, pero no saben el gran valor que tiene el poderlo vivir a la luz de la fe. Es un acto de profundo y verdadero amor dejar partir al ser querido, dejarlo partir, dejarlo que se vaya. En Dios, en quien vivió y en quien se compartieron tan gratos y bellos momentos, estará bien, sintiendo que no ha muerto para siempre, porque vive y vivirá eternamente en la huella imborrable e inquebrantable de amor que ha dejado en nuestro ser, generando tanta vida en abundancia. Ahí nos vamos a quedar viviendo. ¿Se acuerdan? Galilea, allá me verán, vaya, allá. Todo esto háganlo. Fuerte como la muerte es el amor. Cantar de los Cantares 8:6. Sí, muerte. El amor, eso es lo que significa. Quien ama y es amado no muere para siempre. No muere para siempre. Vive eternamente. De aquí la urgencia de amar, de conocer y hacer amar al buen Dios. Comprendemos así que el amor es cuestión de almas, no de cuerpos. El amor es cuestión de almas, no de cuerpos. Triste, dice Víctor Hugo, el que ama los cuerpos, porque el cuerpo se desgasta, desaparecerá. Quien ama el alma vivirá para siempre y mañana se la encontrará de nuevo, porque esta es la realidad que permanece, que es inmutable en Dios. A pesar de la muerte física, la fe nos permite seguir amando, honrando a nuestro ser querido difunto, sin un cuerpo ya, pero sí con una presencia que trasciende lo espaciotemporal. Nos acompañará la certeza de que el amor, que es entrañablemente unitivo, nos permitirá volvernos a encontrar en el cielo, en Dios, al final de nuestros días. Ellos nos esperan allá, con seguridad. Ahora bien, debemos tenernos paciencia y tenerla también con los demás al afrontar un duelo, pues cada uno lo asume de una manera distinta. Siempre será mejor hacerle frente a la luz de la fe. Pero no todos tienen el mismo nivel de comprensión de la realidad espiritual que somos, y yo lo lamento mucho, porque como hay mucha gente aguantando hambre, aguante hambre. ¿Sí? Teniendo ahí la salud y la medicina en el Señor y en este dato de fe tan maravilloso que nos han brindado. Una muerte repentina, una enfermedad súbita, un accidente, una catástrofe, etc., no es fácil de aceptar, no solo para la misma persona que la padece, que se muere, sino para la familia, pues no hubo tiempo de realizar el proceso de despedida. Sí que en estos momentos es necesario dejarse acompañar.
pienso que no solo a nivel psicológico, sino espiritual, a la luz de la fe, sí que ayuda la fe en estos momentos. Déjense ayudar. ¿Sí? Para eso sirve un director espiritual, un confesor, un sacerdote que te puede dar una palabra de consuelo, que te conforta, que alienta tu fe, tu esperanza, que te recuerda esto que acabamos de reflexionar. El suicida, al morir, cae en la cuenta que habían varias salidas y soluciones a su problema o situación, pero es un hijo de Dios, Él lo ama. No puede rechazarlo, pues se desdeciría de sí mismo Dios, y por ello lo recibe con profunda ternura y compasión. Ya lo hemos reflexionado, ¿no? Es tan cierto el cielo, la presencia de Dios, que ir a su encuentro, quitándose la existencia, es la salida o alternativa que encuentra el suicida para terminar sus amargos días. ¿Sí? Tengan mucha compasión de estas personas. Miren, les he hecho una historia. Estaba Jesús con San Pedro en el cielo y estaban subiendo las almitas y venía subiendo una de un suicida y le dice Pedro a Jesús, Jesús, ¿este qué? Es un suicida, lo mandamos para el infierno. Y le dice, Pedro, ¿cómo se te ocurre? Él viene de allá. Él viene de allá. Recíbelo con más amor y con más ternura. ¿Sí? Tiene que vivir un infierno. ¿Se acuerdan que por ahí pasamos ya? Un infierno muy horrible. Quien toma esa decisión, profunda compasión. Guardemos silencio frente a ello. Nada de juicio ni de señalamientos. Lo cierto es, Dios es infinitamente misericordioso. Nuestros seres queridos difuntos no están en los cementerios. Allí solo reposan sus restos mortales. Y es justo, necesario, un deber cristiano honrar el cuerpo donde aconteció un ser humano que significó tanto en nuestras vidas. Pero su verdadero lugar está en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, donde habita el amor, en la memoria feliz, en los recuerdos, en las experiencias de vida que nos marcaron y estarán presentes para siempre. Acostumbro a decir que nuestros seres queridos difuntos han dejado de vivir a nuestro lado, con nosotros, para pasar a vivir en nosotros, en el amor, en el Dios que nos habita y celebramos vivo y resucitado para siempre en cada Eucaristía. Ellos van con nosotros. ¿Ya? ¿Van viendo? ¿Sí? Por esa razón tiene tanto sentido la comprensión profunda de la celebración de la Eucaristía y lo asociado que está allí el celebrar la vida, la resurrección, nunca la muerte. No se queden allí, por favor, que el trido pascual y el querigma anuncia pasión, muerte y resurrección. Nunca se les olvide, ¿sí? Y quiero verlos aquí de primeras en la vigilia pascual, porque el Viernes Santo, madre mía, no cabe la gente rezando el Vía Crucis, rezando que no es Eucaristía, no es el único día que no celebramos, sino la cruz, la ceremonia de la cruz, y todo el mundo se queda ahí, sometido a esta realidad, y no celebramos la vida que en vano entonces Jesús murió por nosotros. Desde esta óptica, y con esto remato, desde esta óptica, el duelo, vivido así, con una fe activa, verdadera, puesta en configurarnos con la adorable persona de Jesucristo, con el Dios del amor que nos habita y se nos revela plenamente en Él, se remite al dolor que representa la falta física del ser querido. Es decir, duelo viene de dolor. Efectivamente, siéntalo y vívalo con paciencia, ¿sí? Esto, cada uno tiene maneras distintas de asumirlo, ¿sí? Pero miren, el dolor que es innegable, pero que pasa, pues con paciencia, acompañamiento y el paso del tiempo se logra afrontar. Pero no el sufrimiento, que es opcional y en el que podemos padecer mucho en el tiempo, cuando carecemos de una fe suficientemente madura y sólida, que nos sustente y le brinde sentido a la realidad ineludible de la muerte. ¿Me entendieron esto? Hay una diferencia entre dolor
duele, que no lo podemos negar, ¿sí? Hay que vivirlo. Y claro, es que extrañamos la otra persona. Yo estaba acostumbrado a vivir con esa persona. Ese vacío hay que hacer un camino, ¿sí? Y eso no es como, sí, cambio de cambio y la pongo ahora para acá y para allá. Es una realidad mucho más profunda. Pero el sufrimiento es opcional. Y tiene que ver con mi padecimiento cuando yo no le encuentro un sentido profundo, como lo hemos visto durante todo este rato. ¿Ya me lo entendieron? ¿Sí? Espero entonces que esto les ayude a crecer en su fe, a afirmarla, a vivirla de manera madura, con firmeza, con determinación, y que incluso den razón de ello, no solamente dando testimonio, sino permitiendo que mucha gente la viva, porque hay mucha gente sufriendo a raíz de un duelo mal asumido, porque no han comprendido el sentido profundo de lo que es la muerte vivida desde la fe. Amén.